Gracias te damos, Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Vamos a continuar con las iglesias del Apocalipsis. Vamos al capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y el que tiene oído oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Este es el mensaje de la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra, ¿sí? Todas las iglesias que estaban en Asia Menor hoy sería la región de Turquía. En ese lugar estaban las iglesias de Asia Menor. La iglesia principal o la iglesia madre era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna estaba en esta ciudad llamada Esmirna. Era una ciudad que era una metrópolis, ¿vio? Una ciudad bien acaudalada, una ciudad rica, ¿vio? ¿Sí? Se disputaba cuál era la mejor ciudad, si Éfeso o Esmirna. Y esta era una iglesia, una ciudad bien pujante, ¿vio? Había mucha, ¿cómo se dice? Como estaban cerca de las costas de los ríos también, había muchos mercaderes, ¿vio? ¿Sí? Había mucha importación, exportación. Estaban pegados a la India también, a lo que hoy sería también Persia, Irak, esa zona, de hoy actualmente. Pero estaban las regiones turcas, ¿vio? Esta ciudad, una ciudad bien acaudalada, también era conocida porque ellos tenían un avance muy fuerte en la ciencia y la medicina. Entonces mucha gente enferma iba a ese lugar, ¿sí? Para comprar cosas, ¿vio? ¿Sabe que en esta ciudad, hermanos, supuestamente los historiadores, uno de los historiadores más importantes de la historia cristiana, Josefo, llamado Josefo, la Biblia no lo dice, sí habla Juan un poquito de él, pero lo nombré, yo creo que fue la semana pasada, de Policarpo. Policarpo dice que fue el pastor de esta iglesia, ¿sí? Bueno, Policarpo muere a los 86 años por predicar el Evangelio, y a él le daban la posibilidad que él niegue al Señor y se le perdonaba la vida, pero él dijo: en 86 años que sirvo al Señor, Él nunca me hizo daño, nunca me hizo mal, entonces no voy a negar al Señor. Bueno, él murió en la hoguera, ¿vio? ¿Sí? Policarpo. Muchos historiadores dicen que Policarpo fue el pastor de esta iglesia, de Esmirna, ¿sí? La Biblia no lo dice, porque veo que lo nombra, pero bueno, los historiadores dicen que sí, que él fue. Hay uno llamado Tertuliano, un historiador también, dice que él fue el pastor de esta iglesia. Entonces acá la palabra dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Mire, esta ciudad, hermanos, estaba bien arraigada, ¿sí?, al gobierno del Imperio Romano. Entonces, en algunas situaciones, una vez por año se le hacía culto al emperador de Roma. Se lo tenía que reconocer como Dios. Entonces, en esta ciudad estaban los cristianos, también había judíos. En ese tiempo estaban bajo el imperio también. Por eso acá dice la palabra que el verso 9 dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, dice, sino son sinagoga de Satanás. Había muchos judíos en aquel lugar, pero estos judíos no eran judíos del pueblo de Israel, eran prosélitos, ¿vio? ¿Sí? Eran hombres de otras ciudades gentiles que tomaron las costumbres judías, como está pasando hoy en muchas iglesias, que hay iglesias que se están judaizando. En México está pasando mucho, hay una corriente bien fuerte, ¿sí? Hay un pastor, un rabino, no sé si un rabino, qué sé yo, bueno, que estableció una iglesia allá, y hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que se adhirieron a esta comunidad cristiana. Se llama Comunidad Shalom,
¿sí? El pastor se llama Javier Celorio. Y hay muchas comunidades de diferentes lugares del mundo que, bueno, lo siguen, ¿sí? Entonces hay muchas iglesias que se van acomodando en este tiempo. Si usted va a ver, hay aún, no hay que ir tan lejos, acá hay pastores, yo he visto pastores acá en algunas iglesias que, así de barrios, ¿vio? ¿Sí? Que andan con el talib, ¿vio? ¿Sí? Se ponen el talib los judíos, ¿sí? O tienen el candelabro ahí, su altar, o el arca del pacto, ¿vio? O hacen las danzas, ¿vio? Con todas esas cuestiones están tomando, ¿sí? De la iglesia judía, costumbre de la iglesia judía, y van tomando esas cosas y van adheriendo dentro de la iglesia, ¿sí? Van judaizando la iglesia. O sea, quieren volver a la ley, ¿vio? Como en el tiempo de los Gálatas, ¿sí? Bueno, eso por falta de conocimiento también de la revelación. Nosotros estamos en un mejor nuevo pacto. Hay gente que quiere retroceder en ese aspecto. Este pastor Javier Celorio lo que hace es que cada miembro de su iglesia, si es varón, se tiene que ir a circuncidar. Imagínense, en pleno año 24, los manda a circuncidar a los hermanos varones para que sean parte del ministerio, o si no, no pueden ser, ¿no? O sea, ellos toman el sábado también, respetan el sábado, el Shabbat también. Les prohíbe comer algunos alimentos también, ¿sí? Y todo eso está pasando hoy, ¿sí? Entonces toda iglesia que tiene ese perfil medio así, que mucho Jehová, y porque hay gente que mucho Jehová de los ejércitos, mucho Dios de Israel, ¿sí? En su lenguaje, y ya se da cuenta que ya hay una doctrina ahí que está mezclada, ¿sí? Con el judaísmo, ¿sí? Bueno, a nosotros no nos manda a hacer estas cosas, pero bueno, hoy está como de moda en muchos lados, ¿sí? Mayormente en esta parte, La Matanza y otros lugares así, va a encontrar muchas iglesias, ¿sí? Y es lo que pasaba ya antiguamente, es decir, no son cosas nuevas, porque el diablo no hace cosas nuevas. Siempre el mismo perro la mueve con diferentes collares, ¿sí? Parece algo nuevo, novedoso, pero es el espíritu de engaño del mismo, ¿sí? Entonces esta iglesia también de Esmirna, que estaba situada allá, sufría con los mismos hermanos cristianos supuestamente que se habían convertido al evangelio, sufrían persecución con ellos. Y ellos mismos eran los que hacían la cuña con el imperio romano para que los persigan, ¿no? ¿Sí? Imagínense la maldad, ¿sí? Por eso el Señor los reconoce, dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. No es que tenían una sinagoga que iban a congregar, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bueno, el Señor los veía a ellos como templo de Satanás, porque las obras que hacían eran malignas, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas la iglesia tenía que superar, ¿no? Mire, esta ciudad era una ciudad fiel al imperio romano, arraigada al emperador, ¿sí? Se hacía culto al César como Dios. Dios levanta a esta iglesia en medio de un lugar lleno de idolatría y paganismo, porque bueno, es la voluntad de Dios, ¿no? A veces Dios manda a levantar una iglesia en un lugar medio inhóspito, ¿no? Dice, acá nos pondríamos una iglesia en el que no nos paguen, ¿no? Pero cuando es voluntad de Dios, Dios manda, ¿no? Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Y ellos estaban en un lugar muy hostil, ¿no? Donde estaban, ¿no? Era un lugar difícil para ser cristiano, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a volver a la carta de Apocalipsis. Estas cosas que les digo tienen que ver con la parte de la historia, para poner un contexto donde estaba situado. Pero lo importante, sobre todas las cosas, es la carta, ¿no? Y se escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y vio que en cada carta el Señor se presenta de una forma, ¿no? ¿Sí? En la carta de Éfeso, el Señor le dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿sí? A la iglesia de Sardis dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Siempre se presenta de diferente manera cada iglesia, ¿no? Acá dice el primero y el postrero. ¿Por qué hace alusión a que es el primero y el postrero? Porque Dios es el que comienza la obra y el que la termina, ¿no? ¿Sí? Es el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comienza el ciclo en nosotros y lo va a terminar. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él nos depositó la medida de fe y Él va a consumar nuestra fe.
cuando terminen nuestros días. Entonces le dice, yo soy el primero, dice, ¿qué más? Y el postrero. O sea, yo soy el que inicié esta obra en esta ciudad y yo soy el que la va a terminar. ¿Sí? Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es un mensaje, ¿no? Ahora, este mensaje es de una esperanza. Mire, señores, yo morí, pero acá vivo. Así que si alguno de ustedes muere por mi causa, vivirá también. Ese es el mensaje que le está dando. Porque esta era una iglesia que estaba así perseguida, no como ustedes. Ustedes están light, de vacaciones, Miami. Estos sí que estaban bien. Sí, nosotros nos duele un dedo y ya nos sentimos que estamos en persecución. Pero estos sí que estaban perseguidos de verdad, de verdad. ¿Sí? Acá la Biblia nos relata si alguno de ellos perdió la vida. Yo considero que sí. Policarpo sí es seguro que murió. ¿Sí? Pero las persecuciones eran complicadísimas, ¿no? ¿Sí? Por eso las 7 iglesias, hermanos, lo que reflejan son las etapas de la iglesia a nivel histórico también, pero a nivel ahora presente nuestro, hay muchas iglesias, por ejemplo, que muchas iglesias que están pasando como la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Si usted va a los lugares de Asia, ya como la China comunista, bueno, ¿sí? La iglesia está sufriendo persecución. ¿Sí? La iglesia está en tribulación. ¿Sí? No la gran tribulación, que se lo vamos a explicar después, la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación, cuál es la diferencia entre esas cosas. Pero hay etapas de muchos hermanos cristianos a nivel mundial que van sufriendo esto. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, hasta acá estamos tranquilos. ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras. Veo que en esa presentación del Señor siempre dice la misma palabra. ¿Yo? Bueno, hay otras Biblias que no dicen. No lo dicen directamente. ¿Yo? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, yo conozco tus obras, no dice nada. Va directamente a decir lo que es. Esta es la segunda iglesia que el Señor, de las 7 iglesias, es la única iglesia que el Señor no le hace una reprensión. O sea, no le reprocha nada, no le dice nada. Nada malo. Todo lo que le dice es bueno. ¿Sí? A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. A las otras 5 iglesias sí el Señor le reclama cosas, pero a esta no. Lo que bueno que había una iglesia que no le diga nada, ¿verdad? O sea que Dios estaba satisfecho con ello, ¿verdad? ¿Sí? No le reclamó nada. Ahora acá le dice, yo conozco tus obras. ¿De qué habla que Dios conoce tus obras? De la omnisciencia de Dios. Que Dios es omnisciente. Que todo lo sabe. No se le escapa nada, ¿verdad? Ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana. Todo lo sabe. Como dice el Salmo, creo que es en el sentido, antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Esa es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Entonces dice, yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación, y tu pobreza. Porque ellos, a causa de ser cristianos, que no se doblegaban ante el imperio, en ese tiempo, hermanos, por ejemplo, a los judíos, era al único pueblo que se le permitía, que ellos eran monoteístas, ¿sí? O adoraban a un solo Dios, entonces se les respetaba, el imperio romano respetaba que ellos adoren a su Dios y no participen del culto a César. ¿Por qué? A los judíos que vivían ahí. Ahora los cristianos en la primera etapa también se les respetaba, que hagan lo mismo. No se los perseguía porque ellos adoraban a Dios. O al cristianismo. El cristianismo era visto como una secta, ¿no? Entonces ellos respetaban en las primeras instancias, ellos respetaban eso. Pero después los mismos judíos, que eran prosélitos, no eran judíos, ¿cómo le puedo decir? Nacidos en Israel, ellos mismos comenzaron por celo y por envidia a perseguir a los cristianos, ¿entienden? Y ellos mismos litigaban en contra del pueblo cristiano delante de las autoridades romanas para que los cristianos verdaderos sean perseguidos. Hasta ese punto llegamos, ¿vio? ¿Sí? Miren lo que hace la envidia, ¿vio? Bueno, eso ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Entre las redes sociales va a haber iglesias despedazando otras iglesias, pastores hablando mal de otros pastores o de otras denominaciones, y es venir de vuelta que no termina más, ¿verdad? ¿Sí? Hoy está así la iglesia, ¿sí? En muchos aspectos, lamentablemente. Entonces, hermanos, acá dice, yo conozco tus obras, tu tribulación. La palabra tribulación significa lixis, ¿sí? Una palabra griega
Nixi, que significa presión, angustias, persecución, estrechez, opresión y persecución mental. Esa era una tribulación para ellos. ¿Vio? Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra pobreza es escasez, estrechez material, ¿sí? Y también mendigo. Mira el contraste de lo que ellos vivían. Estaban en la ciudad más acaudalada, más rica, ¿sí? Pero ellos eran pobres. Pobres de nada. Porque a ellos les era prohibido por ser cristianos darles trabajo. No se daba trabajo en la ciudad. Eran sobrevivientes, ¿no? Pero acá la palabra dice, ve ahí un paréntesis ahí. ¿Qué dice? A ver, lea. Pero tú eres rico, dice. Una cosa es lo que ve el hombre, otra cosa es la que ve Dios. ¿Sí? Ellos eran ricos espiritualmente. Tenían una riqueza espiritual que los otros que tenían tanto caudal de material eran pobres delante de Dios, ¿no? Entonces una cosa es lo que uno ve y otra cosa es la que Dios ve, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. ¿Por qué somos ricos nosotros? ¿Quiénes son los pobres de este mundo? Porque no tiene a Dios. El que no tiene a Cristo no tiene herencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Eso dice Efesios 1:13. Somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Sí? Por eso dice la palabra, diga al débil, ¿cómo dice? Fuerte soy. Y diga al pobre. Y no es una confesión de fe, ¿eh? Lo que Pablo trata de instalar con esa palabra es poner una conciencia. Que somos ricos en Dios nosotros. ¿Sí? Que tenemos una riqueza espiritual. Que el mundo no la tiene. Y no la va a tener a menos que se arrepienta, ¿sí? Dice, tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Bueno, es lo que quiere decir, ¿no? Los prosélitos, estos hombres, ¿sí?, que decían que eran judíos, eran parte del pueblo de Dios, pero, ¿sí?, su trabajo, su finalidad era perseguir a los verdaderos cristianos. Así como Pablo perseguía a los cristianos y buscaba carta para acusarlos, estos hacían exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? En nombre, ¿sí?, de su religión, de sus costumbres y de sus tradiciones. ¿Sí? Hay muchos así en este tiempo, ¿no? Que en nombre de las costumbres, las tradiciones que tienen como iglesia, hacen pedazo a otros, ¿no? El Señor dijo, vuestras costumbres y vuestras tradiciones invalidan la palabra, el mandamiento. Por eso se necesita revelación de la palabra, ¿no? Hay muchas iglesias que están atestadas de tradiciones humanas, ¿sí?, y costumbres humanas, y creen que tienen doctrina bíblica, ¿no?, en su iglesia, pero ni se asemejan a la Biblia, ¿no? ¿Sí? Son costumbres de hombres, establecidas por hombres, ¿no? Ahora, porque alguien la dijo, alguien la pensó y eso quedó establecido ahí, entonces, bueno, será así. ¿Por qué? Porque lo dijo alguien. ¿Quién lo dijo? Un pastor. Y el pastor le dijo a otro pastor y otro pastor. Pero nunca van a la fuente, ¿vio? Esta es la única fuente, ¿sí?, que revela la verdad, ¿vio? ¿Sí? Nada más. ¿Sí? La profecía más segura es la palabra de Dios, la palabra escrita, ¿vio? ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, todos siempre tenemos que ir a la palabra, ¿vio? ¿Sí? Hoy hay muchas tradiciones, muchas cuestiones dentro de la iglesia que castran la iglesia, ¿sí?, la hacen improductiva a la iglesia por causa, ¿sí?, de que están llenos de tradiciones y costumbres solamente, que uno hace ritos dentro de la iglesia, pero creyendo que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo perseguía a la iglesia creyendo que hace la voluntad de Dios? ¿Sí? Él creía que hace la voluntad de Dios. Bueno, el católico cree que hace la voluntad de Dios. Por eso está ahí. ¿Sí? El mormón cree que sigue a Dios. El testigo de Jehová también. ¿Entiendes? ¿Cuál es el gran problema de todas estas cosas? Que la iglesia es muy vaga, ¿ves? Muy negligente con respecto a la palabra, ¿ves? A ver si es cierto lo que están diciendo.
Pablo habla de una iglesia que llamaban la iglesia de Berea. ¿Sí? Dice que estos hermanos de Berea, dice que ellos oían la palabra y iban a chequear a ver si era verdad con la escritura de lo que se le había enseñado, si era cierto. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? No, lo dijo el pastor. Y cuando lo dijo el pastor, debe ser cierto. No, a veces no. Y si el pastor está equivocado, hay un montón de equivocados. ¿Sí? Y si el pastor está ciego, lo lleva todo al pozo de la nariz, ¿vio? ¿Sí? Ahora, como el pastor hay que seguirle, ¿vio? Por eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de crecer en el conocimiento de la palabra, ¿vio? ¿Sí? Entonces, cuando hay conocimiento de la palabra, hay discernimiento. ¿Sí? Entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es bueno y lo que es malo. Ezequiel 44 dice: le enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Esa era la labor del sacerdote. ¿Entiendes? El que enseña. Discernimiento es diferenciar, juzgar, poner en balance, pesar. No es discernimiento de espíritu, eso es otro asunto. Ahora, para eso necesita el conocimiento de la verdad. El conocimiento es luz, nuestra mente. Pues hay muchas cosas instaladas dentro de las iglesias por falta de conocimiento. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció, o se separó, o se apartó de mí porque le faltó el conocimiento. No porque no hubiera, sino porque lo desecharon, no lo quisieron. Entonces, como no quisieron el conocimiento que yo le mandé, entonces yo no me acordaré ni de tus hijos. Una maldición sobre la generación que viene, ¿verdad? No quieren la palabra. Muchos cavaron para sí cisternas rotas y me dejaron a mí, dice el Señor, que soy fuente de agua viva. Hay gente que desprecia la palabra. Esta generación, por así números generales, desprecia la palabra de Dios. Son pocas las iglesias que aman la palabra. Hoy es mejor hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Menos predicar. Hay iglesias que no se usa la palabra, ni se lee la palabra, ni se lee la palabra. Y te hacen razonar sobre lo que estás leyendo. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno, entonces no se sorprenda que después la iglesia va en una decadencia, en un pozo, y termina la iglesia convirtiéndose en un circo, ¿yo? ¿Sí? Es un baile de la iglesia después, ¿yo? Porque cuando se pierde la palabra, se pierde el temor. ¿Entiendes? Por eso siempre insistimos lo mismo. Abrace la palabra, ame la palabra, busque la palabra. ¿Sí? El conocimiento es luz. ¿Sí? Es luz. Entonces dice acá la palabra, el Señor, verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Diga, la advertencia. ¿Sí? El que avisa no traiciona. ¿Sí? Ya el Señor le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y yo creo que nadie dijo amén, ¿vio? Ahí, ¿no? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, 10 días del Señor pueden ser 10 años. No sé, o todavía en 10 días. Literales. Porque en el libro de Apocalipsis hay simbologías, ¿sí? Y hay cosas que son literales. No sabemos si es literal los 10 días. Lo que sí representa 10, ¿sí? Es un periodo corto. O sea, la prueba no va a ser muy extensa, va a ser corta. 10 días. ¿Sí? Entonces acá uno piensa, ¿yo? Y usted acá tiene que entender, porque para usted y para mí también. Piensa. El Señor acá mira a la iglesia, le escribe la carta, reconoce lo que hace, conoce su situación, cómo están. Ahora Dios no lo va a librar. ¿Pueden entender eso? Dios no lo va a librar. Ustedes están haciendo las cosas bien, pero yo no lo voy a librar. ¿Qué piensa uno cuando, bueno, yo me estoy esforzando, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos peleando acá? Lo que rogamos a Dios, que Dios nos libre. A veces Dios no te libra, a veces Dios te deja.
Pedro, Satanás te pidió para zarandarte como al trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. Nada más, pero no te voy a librar. Y acá quien dice que lo pidió, dice el diablo, dice. ¿Sí? El diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. ¿Qué es lo único que le pide el Señor? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le dice? Sé fiel hasta la muerte. O sea, algunos van a morir. Sean fieles hasta la muerte. Cualquier cosa no encontramos allá. Imagínense esa palabra, ¿no? Porque muchos de estos cristianos de Esmirna fueron mártires en la iglesia de los primeros siglos, ¿no? ¿Sí? Los primeros 3 siglos fueron difíciles para la iglesia. Pero mucha persecución. ¿Sí? Le podemos ver en las otras iglesias también. En cada lugar había un diablo, ¿no? Pero bueno de esta iglesia es que el Señor no le reconoce, no le hace ningún reproche. No le dice pero, ¿no? A la otra sí le dice pero, a esta no le dice ningún pero. Se ve como que Dios estaba satisfecho con ello, ¿no? No le dice nada, pero le dice, aguanten, señores. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta iglesia? Que en la tribulación tiene que soportar, tiene que aguantar. ¿Cómo? Siendo fiel. Tienes que mantenerte fiel. Está en prueba, está en lucha, está en adversidad, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y si te alcanza la muerte y Dios no te libró de las tribulaciones y las pruebas, ¿se acuerdan cuando leímos el libro de Hebreos? ¿Sí? Aquellos que sufrieron persecución, anduvieron en los desiertos, en las cavernas, con hambre, con sed, como malhechores. Dice la palabra, y no alcanzaron la promesa. ¡Wow! O sea, qué esperanza te da eso, ¿no? Dice, todo el sacrificio que hicieron y no alcanzaron lo que estaban buscando. Es terrible, ¿vio? Pero ¿qué muestra esa carta? Que ellos no perdieron la fe. Porque mira, hermano, el Señor trabaja generacionalmente, ¿vio? Dios de Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Por generaciones, ¿vio? Hay cosas que usted la va a ver y otras que no. A veces si Dios tiene misericordia, le hablan a nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos. ¿Entiendes? Porque Dios comienza con nosotros, pero no termina con nosotros. Sigue nuestra descendencia. De ti haré una nación grande, le dijo Abraham. ¿Dónde está Abraham? Pero la nación grande está. Dios cumplió después de generaciones y generaciones. Una nación, en el año 1948, Israel nace como nación. ¿Sí? Dios cumplió lo que le dijo a Abraham. Cientos de años, ¿no? Pero Dios cumplió. ¿Sí? Porque Dios te promete, pero no te dice cuándo va a ser. Ojalá sea mañana, pero a veces no es mañana. ¿Sí? Pues acá la tribulación era corta, ¿no? ¿Sí? Unos días, ¿no? 10 días. Dice, bueno, 10 días, vamos a ver cómo aguantamos, ¿no? ¿Sí? Pero no te implicaba la muerte. Policarpo murió. ¿Sí? Y murió quemado, ¿no? Por honrar al Señor. En ese tiempo eran llevados a los coliseos romanos, ¿no? Y a veces eran tiradas a las bestias, a veces los tiraban a las bestias, familias enteras, ¿sí? Y leones despedazaban, chicos, grandes, no importaba la edad. ¿Sí? Tiraban como carnada, ¿no? ¿Sabe que por lo general cuando pasaba eso, cuando eran prendidas las hogueras, por lo general lo que hacían los cristianos eran cantar, cantaban. Cantaban, ¿no? Porque los César hermanos en ese tiempo se consideraban dioses, eran dioses. ¿Sí? Por eso veo que en la única carta que dice, si confesares que con tu boca, ¿cómo dice? No me acuerdo, ¿eh? ¿Nadie se acuerda?
Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, entonces, ¿a qué iglesia se le escribe eso? A la que está en Roma. ¿Quién era el Señor de Roma? César. Andá a decirle al César que Jesús es el Señor. Entonces, si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora, reconocer al Señor en Roma era negar al César como Señor. Y eso te iba a costar la vida. ¿Sí? Ahora de eso se hizo una enseñanza que usted venga y acepta al Señor y confesar con tu boca que el Señor es tu Señor y ya está salvo. Capaz que el salvo ni se arrepintió. Hizo una confesión de fe nomás, ¿no? ¿Para quién inventó eso? A mí me gustaría conocer quién fue la persona que empezó con eso. Ahora, Dios nunca mandó a salvo. Pero en las iglesias eso es normal. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante la mano, pasa acá a ver, repita conmigo. Listo. Salvo, bienvenido a la familia de Dios. Ni se arrepintió el tipo, yo. Ni sabe lo que está aceptando, ¿eh? Pero para nosotros ya es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Yo? Eso es parte de una tradición dentro de la iglesia. Y quién sabe quién lo inventó. En las campañas hace mucho. ¿Cuántos vienen a recibir a Cristo? Ahí pasan multitudes. Un predicador, uno de los predicadores más reconocidos a nivel mundial, Billy Graham, campañas multitudinarias. No sé cuántos millones de personas le predicó en todo el mundo. Dice que ni el 2% de la gente que le predicó se mantuvo en la iglesia. De millones y millones de personas. O sea, todo eso no sirve para nada. Porque convence de pecado, hermano, del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero la tradición tiene poder, tiene fuerza en las iglesias. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta iglesia luchaba con un montón de cosas. ¿Sí? No se judaizar, mantuvieron un evangelio sano, que fue la doctrina de los apóstoles, que es lo que nosotros procuramos hacer también. ¿Sí? Pero dice la palabra ahí que fueron probados, ¿no? Así que, hermanos, si nosotros estamos en pruebas, en tribulaciones, recuerden la palabra tribulación, expresión. ¿Cómo están presionados a veces? Angustiados, con estrechez, oprimidos mentalmente, ¿sí? Que ya nosotros no tenemos al judío acá que nos está escarneciendo, ¿no? Pero ni al sistema romano, ¿no? Pero estamos en un mundo espiritual que nos presiona constantemente. ¿Sí? Tenemos una influencia demoníaca constantemente. Nuestro enemigo hoy, nuestro adversario, ¿sí? En aquel tiempo el adversario era carne y hueso. En este tiempo el adversario nuestro es invisible, pero está. Constantemente está luchando contra nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero yo siempre digo lo mismo, que los peores enemigos son los de adentro. Son los de adentro. Ahora cuando veamos la iglesia de Pérgamo vamos a entender un poquito más. ¿Sí? Pero esta iglesia fue una iglesia fiel, que se mantuvo fiel. ¿Sí? La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente. Ahí se llama. Es la iglesia sufriente. ¿Sí? Recuerden que la palabra Esmirna significa mirra. Bien. ¿Se acuerdan cuando el Señor nació? ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? El oro era la pureza, santidad. El incienso era la oración. Y la mirra era la cruz, el sufrimiento que iba a padecer. Cuando la reina Esther, antes de ser reina, tuvo que pasar, dice que pasaban todas las mujeres que eran convocadas para estar con el rey, la bañaban, ¿sí?, en mirra primero, durante 6 meses. La mirra lo que hacía, levanta la piel, como la víbora, ¿vio? La víbora cambia de piel, ¿no? Le levantaba la piel de punta a punta, todo, le regeneraba toda la piel, ¿no? Dice que dolía eso, y durante 6 meses así. Y después los otros 6 meses durante, ¿sí?, baños aromáticos y un montón de cuestiones, ¿no? Estaba como el jacuzzi, ¿vio? Y eso regeneraba la piel y parecía un bebé, ¿vio? Y así se la presentaba al rey. Pero primero había que pasar por la mirra, ¿vio? La mirra es amarga, ¿vio? ¿Sí? Por eso el propósito de Dios, el llamado de Dios, a veces trae amargura, a veces trae dolor, trae sufrimiento, trae prueba, trae tribulación.
Entonces uno tiene que estar preparado para la mirra también. Hay cristianos que no les gusta la mirra, ¿vio? No, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero mientras no sufra, ¿vio? Entonces lo tenemos que mandar con los brasileños allá, ¿vio? Pare de sufrir. Pero el camino del Señor, hermanos, es un camino de prueba. ¿Se acuerda Job? Dios lo probó 5 meses. ¿Sí? A Pedro fue probado, fue zarandeado. Esta iglesia, el Señor le advierte, le dice, mirá, vas a ser probado y tendréis tribulación por 10 días. A mí lo que me llama la atención de cómo es el Señor, ¿vio? A veces uno no puede entender en la mente el accionar de Dios. ¿Sí? Porque no es una iglesia que bueno, se merecen que le den por lo menos una buena sacudida porque vienen las cosas malas. ¿Sí? Dios no les reprocha ni una sola cosa. Nada de nada. Pero Dios no los libra de la prueba que van a tener. Una sola cosa le pide el Señor: sean fieles hasta la muerte. Nada más. Entonces, cuando estén en prueba, cuando estén en tribulación, acuérdense de los hermanos de Esmirna. Hay muchos esmirnianos por el mundo. ¿Sabe que hay predicadores? ¿Sí? Hay enviados de Dios a otras naciones, lugares donde nadie llega, ¿no? ¿Sí? Y algunos son asesinados por causa de eso. Son martirizados, ¿no? Y desde el primer siglo fue una iglesia de los mártires. ¿Sí? Martín Lutero fue uno, ¿no? Usted tiene la Biblia en la mano gracias a Martín Lutero también. Murió como un mártir, ¿no? Porque él se dio cuenta que todo lo que hacía el sistema romano y la iglesia en ese tiempo, que tenía la preeminencia sobre la palabra de Dios, que ellos no cumplían lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Se rebeló. Y de ahí vienen los protestantes. Él protestó. ¿Sí? 95 tesis escribió, lo mandaron que se retracte, ¿no? No lo hizo. Se escondió de un lado a otro hasta que, bueno, lo encontraron y murió por esta causa. ¿Sí? Creo que en el año 1546, por ahí, ¿sí? Fue el tiempo de la Reforma. ¿Y sabe por qué vino esa reforma? Para reestructurar la iglesia. ¿Sí? ¿Sabe de qué se quejaba Lutero también? Que en ese tiempo había algo que se llamaba la simonía, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe que el sistema romano, lo que ya estaba para la iglesia católica, como cristianismo, en ese tiempo, en esa época, lo que hacían era que ellos pedían propiedades, terrenos, casas o plata, ¿bien? Para sacar a los que ya habían muerto del purgatorio. ¿Sí? Bueno, eso mismo se está haciendo hoy en la iglesia de hoy. Los mismos protestantes que protestaron por eso hoy están haciendo esto, lo que ellos protestaron. Nada más que lo hacen de otra forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene algún familiar enfermo? Traiga su pacto, para que Dios lo sane. ¿Tiene su matrimonio destruido? Traiga su pacto para que Dios lo restaure. ¿Sí? Hoy se venden bendiciones, ¿verdad? Y la gente ilusa, por falta de conocimiento y también por la negligencia, ahí va, ¿verdad? Como cordero al degolladero, ¿verdad? Y hoy la iglesia está afincada en una postura, ¿sí? Hay muchas doctrinas. Una de las doctrinas es la doctrina del reino ahora, ¿sí? Y estas iglesias tienen como doctrina que el Señor no va a venir a la tierra hasta que la iglesia de Cristo se afirme y tome todas las posiciones, ¿sí? En el mundo secular. La política, la ciencia, la medicina, todo tiene que estar plagado de cristianos, ¿eh? Y hasta que eso no pase, el Señor no puede venir. Bueno, todas esas doctrinas que hoy han afectado o están afectando a la iglesia, es una doctrina que ha llevado a la iglesia al materialismo, ¿no? Y hoy la iglesia está en muchos lugares. Estados Unidos, quizá creo que la vertiente más grande de todas, es la iglesia más acaudalada, ¿no? ¿Sí? Es la iglesia más fuerte en lo económico. ¿Sí? Y acá en Latinoamérica también se está dando eso mucho también. ¿Sí? Hay muchas iglesias que están, ¿sí?, como muy pujantes en ese aspecto, ¿no? Pero acá si vemos el contraste con esta iglesia, hermano, una iglesia sembrada. La palabra no dice quién levantó la iglesia, si fue Pablo o quién fue. Pero esta iglesia sembrada en esta ciudad de Esmirna, una ciudad tan próspera, dice que todos eran pobres. ¿Sí? Pobres. Pero el Señor los veía como ricos, ¿no? Eso hace un balance también que el Señor, ¿sí?,
hace una equiparación con nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Entonces usted tiene que valorar lo espiritual en usted. Dios le dio ese valor a la iglesia esta, ¿verdad? Le dijo, ustedes son ricos, ¿verdad? Yo no sé si no tenían para comer, no tenían donde vivir, no tenían trabajo, no sé cómo era la situación, no especifica acá la palabra, pero Dios lo ve enriquecido, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, qué bueno sería nosotros como iglesia que el Señor nos vea ricos. Que no sea como la otra iglesia, ¿verdad? La otra iglesia, el Señor le dice, tú dices, yo soy rico, no tengo falta de ninguna necesidad, no me hace falta nada, pero el Señor te dice, eres pobre. Tenía mucha opulencia material, pero Dios los ve como pobres. Ellos no tenían nada, pero Dios los ve como ricos. Por eso buscaba tesoros. Vamos a leer en Mateo 6, verso 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una pregunta. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán o preocupación. Basta cada día su propio mal. Esta palabra, hermano, muestra, y también la iglesia de Esmirna lo que muestra, que era una iglesia enfocada, porque si algo se puede ver y que el Señor en cierta forma le da como piropea a la iglesia, ¿no? Es el sentido de que era una iglesia que estaba sumamente enfocada en las cosas espirituales. Tenía un enfoque claro, ¿no? Era una iglesia que sabía lo que quería, ¿no? Que el Señor considere que eran ricos espiritualmente, es mucho, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero ellos eran ricos porque pusieron su corazón donde tenían que ponerlo, ¿no? En las cosas de arriba. Entonces también a nosotros nos ayuda a reflexionar. Porque puede que no nos falte nada, estemos bien económicamente, materialmente, no tengamos ninguna necesidad, pero hay que ver cómo estamos adentro. Capaz que estamos empobrecidos, en ruina, ¿no? Capaz que está estrecha nuestra parte espiritual. Porque a veces nos desvivimos, hermano, nos afanamos tanto por las cosas materiales, tenemos tanto peso, tanta carga interna en nuestra mente, tanta ansiedad por estas cosas, objetivos que queremos lograr, alcanzar, y como pesa tanto eso en nuestro corazón, el Señor hace ahí una salvedad, ¿no? En Mateo 6. Es como para despertar también el que está oyendo, ¿no? Dice, miren, los gentiles buscan estas cosas. O sea, los que no tienen un pacto conmigo, los que no tienen nada que ver conmigo, buscan estas cosas. Los que no son parte de mi reino buscan estas cosas. Es como un llamado a atención, ¿no? O sea que si mi corazón y mi mente solamente están enfocados en estas cosas, soy como un gentil para Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Están las cosas de arriba o están las cosas de abajo? No se puede estar en los dos lados. No es malo tener proyectos y metas y cuestiones que uno quiere alcanzar, pero acá se trata de prioridades. ¿Qué es primero? ¿Sí? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero para usted? ¿Enriquecerse espiritualmente o enriquecerse materialmente? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el Señor a través del profeta Jehová le dijo, muchos van a su casa que está, dice, corren a su casa que está artesonada, dice, está amueblada, está limpia, ¿sí? Tienen todas las comodidades?
pero la casa del Señor está desierta. Ahora, ¿quién es la casa del Señor? Usted, yo, nosotros. ¿Cómo está tu casa? ¿Está llena o está vacía? Una casa vacía, una buena morada por los demonios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo estaba la casa? ¿Cómo estaba la casa? Limpia, barrida, adornada, pero vacía. Entonces la iglesia de Esmirna nosotros nos enseña, hermanos, que ella era una iglesia pujante en el sentido de las cosas espirituales. Por eso Dios la reconoce, ¿sí? Ustedes son ricos. Ellos tenían como prioridad, ¿sí?, las cosas espirituales. Por eso subsistieron, hermanos, en medio de esta generación del primer siglo, que fue la más difícil para la iglesia, la persecución, que ellos daban su vida, familias enteras daban su vida por el Evangelio, de verdad, por no negar a Cristo, ¿sí?, como Policarpo. Él pidió cuando lo arrestaron que, bueno, denme un tiempo para orar. Y dice que le dieron 2 horas para orar. Y oró al Señor y lo llevaron ante el César. Y bueno, si vos negas a tu Dios, vas a seguir viviendo. En 86 años que sirvo al Señor, nunca me he hecho mal, dijo. Nunca me hizo mal. Hagan lo que tengan que hacer conmigo. Algunos historiadores le dicen que lo prendieron fuego y dicen que no se quemaba, ¿no? Que el fuego no lo consumía. Y este hombre fue uno de los grandes mártires del primer siglo, ¿no? Y mucho por el testimonio de él, como él defendió su fe hasta el final con su vida, se convirtieron en el cristianismo. Mire lo que significa sostener la verdad, ¿no? Y lo que uno cree. Porque la prueba, la tribulación, la angustia, la persecución, eso pone a prueba lo que realmente vos crees. Vos, como le dije en el veces anterior, ¿por qué cree lo que cree? ¿En dónde está basada su fe? Bueno, cuando viene la prueba, eso se expone todo, ¿no? A nosotros ninguno nos están persiguiendo para meternos presos. ¿Qué pasa si llega a pasar? ¿Cuántos irían presos por su fe? Ya lo vaya. Hay que ver cuando llegue el momento, ¿sí? De verdad, Pablo constantemente estaba en prisiones como un malhechor, ¿no? Y lo único que había hecho era predicar el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Pero esta iglesia fue pujante, hermano, ¿sí? Tuvo un objetivo y su objetivo era buscarlo de arriba, ¿no? Entonces, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? Bueno, donde usted invierta su tiempo, su fuerza, su energía, ese es tu tesoro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te preocupa o te ocupa? A ver, tu mente. Bueno, eso va a revelar lo que hay en tu corazón. Y ahí usted tiene que diferenciarse lo que tanto le preocupa y le ocupa la mente, lo de arriba o lo de abajo. ¿Sí? Nosotros no podemos mostrar de una manera, ¿vio? Pero Dios nos pasa el escáner, ¿vio? ¿Sí? Y bueno, parecemos que estamos bien, ¿vio? Pero para Dios estamos pobres, en la miseria, ¿vio? Las ratas nadie puede alrededor de nosotros, no hay nada, ¿vio? Ni para rascar, ¿vio? Y sí, a veces espiritualmente estamos vacíos, sin nada, ¿vio? Pero a mí me llama la atención que el Señor no los libra, ¿vio? No los libra. Digo, ¿por qué? Dios libraría su iglesia de la aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad. Dijo, yo lo libraré de la aflicción. Digo, no. ¿Cómo dice? Yo he vencido. ¿Cómo venció el Señor? Con la muerte. Y este es no el reclamo, sino lo que Dios le pide a la iglesia cuando está en prueba. Sean fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Aquí hay gente que tiene una prueba más o menos, veo, y ya no viene más. No más, hay hermanos que dejaron de venir. Si meses largos, que no vienen, que una prueba no viene, ¿veo? Imagínense si le agarran 2 o 3 pruebas juntas. Porque a veces te viene todo junto el asunto, ¿veo? De todos lados. Dice, una prueba, un problema, ¿veo? No viene, ¿veo? Ya le amargó la vida, ¿veo? ¿Sí? Ya siente que es Policarpo, ¿veo? Porque a veces miren, nos lamentamos tanto, hermano, por cosas que son tan... Si nosotros compararíamos nuestra vida con la vida de los primeros cristianos, hermano, nos tendría que dar vergüenza, hermano. ¿Por qué nos quejamos nosotros?
sería para avergonzarnos como creyentes, ¿no? Estos hombres soportaron cosas terribles. Matanzas, hermanos. Que haya veces que matan a tu hijo delante tuyo. Ni lo pensamos, ¿no? No lo queremos ni pensar. ¿Usted qué cree? ¿No torturaban a la gente? ¿No violaban a las mujeres? El imperio romano era el imperio más sádico, más torturador que existía sobre la faz de la tierra, ¿no? Eran expertos en torturar a la gente. Eran expertos en hacer sufrir, ¿no? La verdad que a veces nos ponemos a comparar, pero no llegamos a nada, ¿no? Nosotros consideramos que sufrimos mucho por la causa de Cristo, mucho estamos sufriendo. Ahora, si Dios nos daría un reflejo de esos cristianos del primer siglo, nos taparía la boca, ¿eh? Yo le digo, busca un poco de historia. Historia del cristianismo, lea. Googlee, historia del cristianismo, ponga. Lea historia de los primeros tres siglos, los cristianos. Va a haber cosas espeluznantes, ¿no? Ahí había uno llamado Antipas. No el César, otro, Antipas, siervo de Dios. ¿Sabe cómo murió ese? Lo metieron adentro de un toro de bronce. Lo cocinaron como un pollo. Se murió quemado adentro de ese toro de bronce. ¿Sabe cómo hacían también con otros cristianos? Ataban a uno vivo con uno muerto. Lo ataban espalda con espalda, ¿vio? Al muerto y al vivo. Y la pudredumbre del otro, cuando se iba descomponiendo, infectaba el cuerpo del otro. Y morían así. Era desastroso, hermano. Los cristianos en los primeros siglos sufrieron como animales, ¿vio? Otros eran cerrados a la mitad. Bueno, nosotros nos duele la muela, ¿vio? Y ya pensamos que estamos viviendo el apocalipsis, ¿vio? De verdad, por cualquier cosa lloramos, ¿no? Somos muy niños, ¿no? Muy niños. Pero recomiendo, lea, indague un poco, busque un poco la historia del cristianismo a ver lo desastroso que era ser cristiano en ese tiempo, ¿no? Hoy, como mucho, en la China comunista va y te meten preso. Te dejan morir de hambre. No hay que ir muy lejos. O vaya a países árabes. En algunos lugares te decapitan, ¿no? Justo la parte ahí en Turquía, ¿vio? Donde antes estaban las iglesias, ahora está el Islam, ahí. Vaya a decir que Cristo viene. No dura ni 2 minutos. Te arrancan la cabeza. Pero sabe que hay misioneros que son enviados. Sabe que usted no puede predicar el evangelio allá. Pero si alguien te pregunta, usted puede decir. Puede hablar. Por ley no está prohibido. Usted puede hablar si alguien le pregunta. Pero usted no puede proclamar a Cristo allá. Porque para el islamismo, hermanos, ellos tienen que establecer su religión a nivel mundial, ¿sí? Ellos tienen 2 formas, dice. Por la predicación o por la espada. A la fuerza. Se tienen que compartir. Hay millones y millones de personas que están convirtiendo en la parte de Europa, ¿no? España, Francia, Alemania, Holanda, todos esos lugares se están convirtiendo al Islam. Después de la ventana 1040, allá en África, tiene un lugar que no va a predicar nadie, está lleno de brujos, ¿no? El evangelio siempre fue perseguido por todos lados. ¿Sí? Un poco cuando hablemos un poco de la venida del Señor, la tribulación, la trompeta, los sellos, vamos a entender algunas cosas más abiertamente, ¿no? Pero bueno, esta carta es corta, pero nos lleva a una reflexión, ¿no? A mí la única reflexión que me inquieta es ¿por qué el Señor no los libró? Sí, ¿por qué el Señor los dejó? No los libró. ¿Sí? El Señor no le dice nada, no le reclama nada, como un poco más los felicita, ¿vio? Lo único que le dice, sean fieles a la muerte, porque yo de esta no lo voy a sacar. Para la iglesia de Filadelfia, que es otra iglesia que el Señor no le reclama nada, el Señor dice, te libraré de la hora, de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero la iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa cuando viene el Señor. Y nosotros estamos entre las 2, entre Filadelfia y la Odisea, la iglesia tibia. Bueno, eso es para otro discurso. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, tenemos que ver. Piense usted, ¿está rico o está pobre espiritualmente? ¿Tiene muchos tesoros guardados o no tiene nada? ¿Se está desviviendo por las cosas de arriba o solo le importan las cosas de abajo? Piénselo. El Señor dijo, muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Busquen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que le falta se le va a añadir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando busquen el reino de Dios. Si no buscan el reino de Dios, la añadidura nunca va a llegar. Usted la va a tener que perseguir. Deuteronomio 28 dice, estas bendiciones te alcanzarán.
Nos dice que la tiene que buscar, que van a alcanzar. ¿Cuándo? Mire, todas esas promesas son para que usted no pierda su foco. Su foco tiene que estar en las cosas de arriba. La sabiduría, el conocimiento, los dones espirituales, la llenura del Espíritu, la unción, la gracia. Todo eso viene de arriba. Por más que encuentre algunos pastores que te den unción con el saco, eso son pavadas, ¿verdad? Eso son payasadas que hacen un montón, ¿no? ¿Sí? Eso viene del Espíritu Santo, viene de la presencia de Dios. Ahora hay que buscar de arriba eso. Ahora, si mi corazón arde por esas cosas, Dios me la va a conceder. ¿Cuántos tienen hambre por el conocimiento y la sabiduría, la revelación de la palabra de Dios? Bueno, cada corazón sabe, ¿no? ¿Cuántos tienen desesperación para que Dios les dé un don? Yo 3 años peleé con Dios para que me dé un don. 3 años. Todos los días que venía, todos los días le dicen lo mismo. Todos los días. Dame esto. Es una herramienta. La necesito. Después de 3 años, Dios me lo dio. Me dijo, yo te voy a hablar, vos vas a hacer tal cosa, ¿no? Y le vas a decir a tal persona tal cosa. Y vas a saber que yo te mandé. Y te voy a mostrar cómo funciona. Cómo opera este don. Y bueno, voy a decir. Y cuando es necesario, entonces manifiesta. Y Dios me había mostrado por sueño que lo que yo le había pedido me lo daba. En el sueño un pastor me ora y me dice recibí lo que pediste. Y 2 dones yo le pedí a Dios y las 2 cosas me dio. Pero 3 años, incansablemente, cada vez que estoy con el Señor, le he pedido. A veces ya como casi sin fe, ¿no? Y sí, porque parece que Dios no te escucha, ¿no? Yo sé tanto, te voy a tener que rogar. O si no, decime, no te quiero dar, no te voy a dar y no te pido más. Ya está, ya venía con bronca, ¿sabes? Y yo no te pido más. Si no querés, decime no. Haceme entender, mostrame. Ni una respuesta, nada. Hasta el momento que viene. Acá justo estaba orando. Ahora se abre lo que me pediste. Y yo siempre leí un pasaje. Al Señor, ¿vio? Señor, acordate de este pasaje que dice acá. Acordate. Cuando venimos a vosotros no venimos con palabras de buena sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, que esto se cumpla en nosotros. Yo no le estoy pidiendo algo para mí. Le estoy pidiendo un auto, una casa. Le estoy reclamando algo que está en tu palabra. Pablo dijo, procuren los dones espirituales. Bueno, yo le estoy pidiendo esto también, porque es para el beneficio de tu pueblo. Dame. Solo te tiene una cosa, es cuando Él quiere y como Él dijo. Pero Dios quiere. La seguridad aquel que está pidiendo algo de arriba, espere con confianza. Si usted está pidiendo que Dios le bautice o que Dios le dé el don de lengua, espere con confianza. Dios le va a dar, pero insiste. Al que pide, se le da. Y al que busca, amén. ¿Sí? Así que no deje de insistir. ¿Sí? Yo a veces le gusta que golpeemos la puerta, ¿sí? Que estemos insistiendo. Al que le falta sabiduría, pídala. Ay, Señor, yo no sé nada, no entiendo nada. Bueno, pídala. No se queje, pida lo que le falta. Dios te va a dar abundantemente sin reprocharte nada. No, yo no te doy nada porque vos sos un burro. No, Dios te va a dar, porque Él prometió que va a dar. ¿Pero a quién le va a dar? Al que le pida. Sin dudar, con fe. Busque las cosas de arriba. Búsquelas. Son más importantes que las cosas de abajo. Las cosas de abajo ninguna nos vamos a llevar. Son todas pasajeras. Hoy están, mañana no. Pero las de arriba, ¿sí?, van a resonar en la eternidad, hermano. ¿Entienden? Bien, póngase de pie, morar.